Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Estamos aquí reunidos para presentar, para la presentación de la defensa de tesis de Reimer. La serie es como sigue. Nos va a presentar su trabajo, vamos a explicarnos qué hizo, o nos va a explicar lo que hizo más bien. Luego, bien, esto va a ser más o menos 30 40 minutos para que hagas una presentación. Después, una sesión de preguntas y respuestas. Al final, les vamos a pedir que se alojen a la sala porque tenemos que liberar en cuanto al resultado de la tesis. Entonces, sin más preámbulo y para hacer esto lo rápido posible, Reimer nos va a presentar nuestro tema. Tienes entre 40 y 30 minutos, por favor. Ok, bien. Muy buenos días. Mi nombre es Reimer Salas González y hoy voy a estar realizando la defensa de mi tesis para poder optar por obtener el grado de maestro en ciencia de la computación. Mis asesores son el doctor Amílcar Meneses Vivero y el doctor José Guadalupe Rodríguez García. Y mi tesis se titula Caracterización de tareas y recursos para la simulación de un calendarizador en un entorno heterogéneo. Bien, este sería el contenido de la presentación del día de hoy. En breve pasaremos a lo que es la primera parte, en este caso sería la introducción. En los últimos tiempos se ha visto un aumento significativo de los datos. Por ejemplo, en esta gráfica se muestra una estimación de una selección de actividades y aplicaciones que comúnmente utilizamos. Y, por ejemplo, WhatsApp y Messenger, en el intervalo de un minuto, se estima que se envían aproximadamente 69 millones de mensajes. Ahora, este aumento significativo de los datos también viene acompañado de un aumento de los centros de datos y servidores. Entonces, este aumento de los centros de datos y servidores viene acompañado también de ciertos y determinados desafíos, como es el aumento del consumo energético. Una solución propuesta para este tipo de elementos y de desafíos es la compra de hardware con características específicas. Sin embargo, esta compra de hardware provoca como consecuencia que se genere dentro de estos servidores un entorno heterogéneo. Ahora bien, estos entornos, la asignación de tareas y recursos en estos entornos heterogéneos representa un desafío. Y como un enfoque propuesto para mitigar este tipo de situaciones se proponen los calendarizadores. Un calendarizador no es más que un software que gestiona la planificación de tareas y la asignación de recursos para optimizar una métrica que previamente se defina. Entonces, existen dos grandes grupos de calendarizadores. Están los calendarizadores estáticos y los calendarizadores dinámicos. En los calendarizadores estáticos los recursos están disponibles todo el tiempo. Además, se conocen todas las tareas y las dependencias que existen entre ellas antes de realizar la calendarización. No se puede cambiar en tiempo de ejecución una calendarización hecha en un momento determinado. Y por otra parte tenemos los calendarizadores dinámicos, que sería todo lo contrario. O sea, sí puede haber posibles problemas de falta de recursos en algún momento determinado, y las tareas además pueden ser reasignadas en tiempo de calendarización para adaptarse a cambios en la carga de trabajo. Y además las tareas que van llegando en tiempo de ejecución se van a ir calendarizando. Ahora bien, una tendencia actual para poder abordar este tipo de problemas de la calendarización es hacer uso de una combinación entre inteligencia artificial y heurísticas. En uno de los tantos enfoques en donde se establece este tipo de sinergia, las heurísticas se dedican principalmente a atacar directamente el problema de la calendarización, y los algoritmos de inteligencia artificial se dedican a apoyar a esas heurísticas para ayudarlas a confeccionar un tipo de matriz o a imputar un tipo de matriz que en muchas ocasiones estas heurísticas asumen que se tiene. Entonces, en un estudio que se hizo del estado del arte, se analizaron varias investigaciones donde lo principal que se analizó fue las características que se utilizaban para poder imputar este tipo de matrices que compone, que cada elemento lo compone un tipo de métrica que anteriormente se define. Entonces, las características más usadas para poder imputar este tipo de elementos es el uso del procesador, el tamaño de la tarea,
además los artículos se dedicaban, o las investigaciones se dedicaban principalmente a tratar como métrica para poder imputar el tiempo de ejecución. Entonces, para poder imputar este tiempo de ejecución, habían ciertas características como por ejemplo el uso del procesador, el tamaño de la tarea, la velocidad de lectura y escritura de los discos, la cantidad de núcleos, entre otras. Y se desarrollaban en diferentes tipos de entornos, como es entornos distribuidos, computación en la nube, entornos de computación de alto desempeño, entornos de metacomputación, entre otros. Y además, cada artículo en general consideraba tanto las características de la tarea como las características de los recursos. Entonces, a partir de este estudio realizado del estado del arte, se planteó como objetivo principal desarrollar una caracterización de tareas y recursos que sirviera para generar un vector de características que sirviera como entrada a un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial que pudiera predecir alguna métrica que previamente se defina. Entonces, como preguntas que guiaron la investigación, se encuentran qué tan eficaces son las descripciones de tareas y recursos actuales para lograr un vector de características que sirva como entrada a un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial y poder predecir entonces una métrica que anteriormente se defina. Por otra parte, tenemos qué algoritmos de inteligencia artificial se ajustaría más al vector de características para brindar predicciones con errores bajos. Entonces, para adentrarnos un poco en el contexto de algunos elementos importantes y claves en lo que es la calendarización, están los sistemas heterogéneos, que lo venimos mencionando anteriormente, que no es más que un conjunto de nodos con características distintas. Y por otra parte tenemos todo lo contrario, que son los sistemas homogéneos, donde se tienen un conjunto de nodos, unidades de procesamiento con características similares. Entonces, una tarea no es más que una unidad calendarizable y computable. Por ejemplo, podría ser cualquier tipo de algoritmo, el algoritmo de Strassen de multiplicación de matrices o cualquier otro. Un recurso no es más que un componente de hardware, que perfectamente podría ser un procesador, una GPU, etc. Y un trabajo no es más que un conjunto de tareas interrelacionadas entre sí para lograr un objetivo específico. Los grafos DAG o los grafos dirigidos no acíclicos es una representación de la relación que se establece entre las tareas que componen a un trabajo. Bien, ahora, ¿por qué es tan difícil la calendarización? Bien, en algunos casos, no en todos, la calendarización se considera un problema de optimización combinatoria. Este tipo de problemas pertenece a la clase de problemas NP-hard. Y bien, por ejemplo, en este grafo, en esta figura se muestra un grafo DAG donde cada nodo representa una tarea y las relaciones que se establecen entre ellos, o sea, a partir de las aristas, representan la transferencia de datos que hay entre cada uno de los nodos. Además, se tiene asociada una matriz de costos que en este caso va a representar la combinación entre tareas y recursos a partir de una métrica, que en este caso la métrica es el tiempo de ejecución. Bien, a partir de que este tipo de problemas se consideran sumamente complicados de poder resolver, se han tratado de buscar soluciones eficientes, y los algoritmos que abordan este tipo de soluciones se dividen en dos grandes grupos: los basados en heurística y los basados en búsquedas aleatorias guiadas. Ahora, estos algoritmos ofrecen soluciones cercanas a lo óptimo, pero no garantizan en todos los casos la optimalidad. Y además, en un principio, fueron diseñados para sistemas homogéneos. Lo que a lo largo del tiempo se han ido cambiando algunos enfoques y se han adaptado para sistemas heterogéneos, como es el caso de la heurística HFT, donde este tipo de heurísticas consta principalmente de dos etapas: la etapa de priorización de tareas, en donde se establece un tipo de orden basado en algún tipo de prioridad, y en la segunda etapa a ese orden, o sea, a cada una de las tareas ordenadas se le asigna un procesador que minimice algún tipo de métrica de costo. Entonces, por ejemplo, este sería una figura que representa una salida de un tipo de una calendarización, o sea, de la calendarización del grafo mostrado anteriormente, en donde este tipo de algoritmos, primero, es importante decir que asumen a priori que se tiene dicha matriz de costos asociada, lo que representa realmente un problema en entornos reales poder
tener este tipo de matrices de costos o poder imputar, poder tener cada uno de los elementos entre esa combinación entre tareas y recursos. Ahora bien, como es tan complicado en entornos reales, lo que se usa principalmente es tratar de imputar o predecir de una manera determinada este producto cartesiano, que no es más que la relación entre conjuntos de tareas y recursos, donde cada par T, R va a representar una combinación tareas-recursos asociado entonces con una métrica específica. Por ejemplo, en esta matriz se puede observar que existe un conjunto de tareas, la tarea 1, 2, 3, 4, un conjunto de recursos hasta el 4, y la intersección entre tarea y recursos va a representar entonces una determinada métrica que perfectamente podría ser el tiempo de ejecución, el consumo de energía, el % de uso del procesador, entre otras, que se obtiene a partir de la ejecución de la tarea en un recurso determinado. Entonces se trataron de identificar, se identificaron varios escenarios donde se tienen un conjunto variado de, varias cantidades de tareas y varias cantidades de recursos. Entonces, en el primer escenario se tienen muchos recursos y una tarea, y la salida de la imputación que se establece o de la predicción que se establece de cada tarea en un recurso determinado sería un vector que va a representar la predicción de esa métrica en los distintos recursos con los que cuente el sistema. Por otra parte, tenemos el escenario 2, donde se tienen muchas tareas y un recurso, y la salida de esta imputación sería un vector columna que va a representar la predicción e imputación de cada una de las tareas con que se cuente en en el único recurso que cuente el sistema. Ahora bien, se tiene además el tercer escenario, que representa muchas tareas y muchos recursos, y la salida va a ser una matriz de n por m, donde cada elemento de la matriz va a corresponder con la combinación e intersección de la tarea n con el recurso n. Entonces, en este trabajo, el principal enfoque de este trabajo fue tratar la métrica del tiempo de ejecución de una tarea en un determinado recurso. Bien, existen distintos tipos de técnicas de predicción del tiempo en sistemas heterogéneos. Está lo que es la técnica de análisis de código, el perfilado de código y benchmarking, y la predicción estadística. Entonces nos enfocamos en lo que fue la parte de predicción estadística, que no es más que utilizar datos históricos de ejecuciones pasadas para hacer predicciones en el presente. Entonces, los métodos usados dentro de la predicción estadística, hay varios métodos usados dentro de la predicción estadística. Está la media de las ejecuciones pasadas, donde se utilizan estos datos históricos se calcula la media y entonces se obtiene la predicción. Ahí está también lo que es distribuciones de probabilidad para verificar cómo se comporta el tiempo, y están los algoritmos de aprendizaje automático, y más específicamente los regresores, que fue el tipo de enfoque que se utilizó en este trabajo para abordar este tipo de problemas. Entonces, se seleccionaron 4 tipos de regresores. Se seleccionó una red neuronal secuencial, una red neuronal LSTM, un regresor lineal múltiple y el algoritmo de Random Forest. Entonces, vamos a explicar un poco cómo fue el diseño de esta investigación. Primeramente, se compuso de 2 fases. En la primera fase se tiene lo que es la recolección de datos, donde donde se presentan 3 tipos de conjuntos de características: el conjunto de características pre-ejecución de la tarea, el conjunto de características pre-ejecución del recurso, y como salida en cuando se ejecuta dicha tarea en un recurso determinado, se trata de monitorear en el intervalo de ejecución que duró la tarea algunas características en tiempo precisamente de ejecución. Bien, como caracterización pre-ejecución de las tareas, como características de pre-ejecución de las tareas tenemos varias. Tenemos lo que es la parte de n, que es el tamaño del problema de la tarea, la estrategia de paralización que se usó, la cantidad de hilos, el nivel de recursividad y el uso o no de disco. Por otra parte, tenemos las características pre-ejecución de la unidad de procesamiento, donde se tienen
la cantidad de núcleos que tiene dicha unidad de procesamiento, el tipo de procesador, el sistema operativo, el tipo de memoria RAM y el tipo de almacenamiento secundario. Y las características que se estuvieron monitoreando son el tiempo de ejecución, el porciento de uso del procesador en general, la frecuencia del procesador, el porciento de uso de memoria, temperatura promedio, velocidad de lectura y velocidad de escritura. Entonces, una vez recopilados los datos de la primera fase, se tiene lo que es la segunda, que es entrenar precisamente los modelos seleccionados, en donde, o sea, el primer paso, a partir de los datos recopilados en la primera, es realizar un tipo de función de unión, donde la idea principal es asociar cada una de las configuraciones, o sea, cada medición de una tarea con su configuración específica. Esto se logra a partir de que cada una de las configuraciones tiene asociado una estampa de tiempo y cada una de las mediciones tiene también asociada una estampa de tiempo, y a partir de esta estampa de tiempo se hace la respectiva unión. Por otra parte, se tiene la agrupación de características críticas una vez que ya se tengan unidos estos vectores. Ahora vamos a pasar a explicar un poco qué es la agrupación de características críticas. Bien, primeramente, las características críticas no son más que características que no todas las tareas incluyen. O sea, no todas las tareas hacen uso de discos, no todas las tareas son paralelizables, ni tampoco todas las tareas tienen un planteamiento recursivo. Entonces, por ejemplo, cada uno de los nodos de decisión va a representar, en este caso, la inclusión o no de algunas características críticas. Por ejemplo, podríamos verificar una tarea que sí utiliza disco, sí es paralelizable, sí tiene planteamiento recursivo, entonces caería en el nodo A, por lo que se incluirían estas tres características críticas dentro del conjunto de datos que se va a utilizar para entrenar. Y todo este tipo de agrupación lo que busca es ajustar el modelo de regresión a dichas características críticas sin perder generalidad en las predicciones. Ahora bien, una vez que se tengan agrupadas estas características críticas, se van a obtener o se pueden obtener varios conjuntos de datos. Entonces, cada uno de los conjuntos de datos obtenidos van a pasar exactamente por los mismos pasos descritos posteriormente. El análisis descriptivo, preprocesamiento, división del conjunto de datos y, bueno, el entrenamiento y evaluación del algoritmo. Entonces, el primer paso que le sigue sería el análisis descriptivo, donde se intenta realizar, valga la redundancia, un análisis del comportamiento de los datos, la naturaleza que se establece entre ellos, y el primer paso dentro del análisis descriptivo sería realizar un análisis de distribución de la variable objetivo, que en este caso es el tiempo de ejecución, para ver su comportamiento, su frecuencia, entre otras cosas. Entonces, el segundo paso sería realizar un análisis de correlación, donde se van a verificar cada una de las variables o cada uno de los predictores que tenga el conjunto de datos con otras variables. O sea, se va a establecer o se va a verificar la correlación que existe entre una variable y otras. Y por otra parte tenemos lo que es la detección de valores atípicos, en donde la idea es detectar este tipo de valores para poder tomar decisiones en el futuro sobre qué se va a hacer con estos valores atípicos, si fueron provocados por un error de medición o si no, entonces para decidir si eliminar o no eliminar las filas correspondientes. Una vez que se tenga hecho entonces el análisis descriptivo, se pasaría a lo que es la fase de preprocesamiento. Entonces, dentro de esta fase hay varias etapas. La primera sería la limpieza de los datos. Dentro de la limpieza de los datos hay dos cuestiones. La primera es saber qué se va a hacer con los valores atípicos detectados en la fase anterior. Así, como expliqué, si fueron provocados por un error de medición o no, y decidir entonces si se elimina o no se elimina la fila correspondiente a los valores atípicos detectados. Por otra parte, se tiene detectar además los valores faltantes. Ahora, en este trabajo se decidió a los valores faltantes no imputarlos y eliminar la fila correspondiente directamente para poder, a la hora de pasar, entonces, a la hora de poder entrenar el modelo, que el modelo se ajustara y fuera lo más preciso posible, porque se trataba del tiempo de ejecución. Entonces, luego se aplicaría lo que es la fase la etapa de codificación, en donde se tienen
distintas variables o distintas características que tienen un valor nominal. Entonces, como los algoritmos de inteligencia artificial escogidos no son capaces a la hora de entrenar, a la hora de entrenar que las variables que se les pasen para su entrenamiento sean no numéricas, la codificación lo que haría sería convertir estas variables no numéricas a una variable numérica, utilizando en este caso el método One-Hot Encoding. Por otra parte, se tiene la normalización, donde se intentan llevar a una misma escala cada una de las columnas correspondientes a cada característica. Entonces, la idea de esto es que a la hora de realizar el entrenamiento se traten de ajustar bien cada uno de los elementos que componen al entrenamiento, ¿no? Y el tipo de normalización que se utilizó en este caso fue la normalización Z-Score. Entonces, una vez que se tengan preprocesados los datos, ya están listos para entrenarse, pero antes, para entrenar el modelo, pero antes se hace una división del conjunto de datos, ¿ya? Donde se establece una función para dividir los datos en entrenamiento, una parte para el entrenamiento y otra parte para la prueba. Esto se hace para que el modelo sea capaz de generalizar a datos distintos a los datos utilizados que se utilizaron para poderse entrenar. Entonces, luego de que se entrene el modelo, se pasaría a lo que es la parte de evaluación del algoritmo, en donde se verificará a partir de distintas métricas si, los errores que tiene y si es capaz de generalizar o no a otros datos. Bien, entonces, con el fin de poder validar la propuesta de diseño, se escogió el algoritmo de Strassen para intentar recolectar datos producidos por la ejecución de dicho algoritmo en distintas plataformas. Este algoritmo es un algoritmo de multiplicación de matrices que es altamente paralelizable y además tiene un tiempo de complejidad ligeramente menor que el algoritmo trivial o el algoritmo clásico de multiplicación de matrices, y es importante destacar que este algoritmo no hace uso del disco o de almacenamiento secundario. Entonces se hicieron varias configuraciones para evaluar el desempeño del algoritmo con varias variaciones del algoritmo. Se utilizó CUDA con OpenMP, una variante de OpenMP no recursivo, y además se estableció de manera secuencial dicho algoritmo. Ahora, cada una de las distintas configuraciones o variantes utilizadas se les configuró determinadas características para ir variando en cada una de las ejecuciones o los ciclos de ejecuciones distintos elementos. Por ejemplo, el tamaño de las matrices de multiplicación se estableció para todos los casos de manera igual, siendo como mínimo cada matriz a partir de 7000 hasta 7500, con incremento en cada una de las ejecuciones de 500. Los hilos OpenMP en las variantes que usaban OpenMP se estableció desde 1 hasta 12 hilos con paso de 1. El nivel de recursividad se estableció desde 1 hasta el máximo permitido por la matriz, y los hilos de CUDA, en donde se utilizaban, por supuesto, CUDA, se estableció hasta el máximo permitido de una cuadrícula 2D. Ahora, luego de asociar los datos con su configuración y agruparlos según sus características críticas, se obtuvieron los siguientes conjuntos de datos. Se obtuvo el conjunto de datos asociado a la variante OpenMP recursivo, a la variante OpenMP no recursivo, la variante CUDA recursivo, la variante CUDA con OpenMP y la variante secuencial. Entonces, a continuación se van a mostrar algunos tipos de gráficas que por cuestiones de tiempo, se generaron varias, pero se van a poner algunos ejemplos. Entonces, se tiene en este caso la gráfica de distribución del tiempo en la variante o en el conjunto de datos de OpenMP no recursivo. En este caso, el eje Y va a representar el valor del tiempo de ejecución y el eje X el valor del tiempo de ejecución y el eje Y la frecuencia. Este tipo de distribución se planteó una hipótesis a ver si seguía algún tipo de distribución exponencial, por lo que se le realizó una prueba de Kolmorov-Smirnov para determinar a partir de un p-valor con un nivel de significancia del 0.02% si este tipo de distribución seguía o no
una distribución exponencial y determinándose al final que no, en este caso no sería una distribución exponencial. Entonces, por consiguiente se muestra, o sea, se obtuvieron varias gráficas de correlación para cada uno de los conjuntos de datos. Este es un ejemplo de la gráfica de correlación de la variante OpenMP recursivo, donde se utiliza el coeficiente de Pearson para determinar este tipo de correlaciones y se puede verificar que, por ejemplo, el tiempo tiene una alta correlación con el tamaño del problema, lo que tiene mucho sentido en este caso. Por otra parte, se obtuvieron para cada una de las mediciones que se realizaron ciertas determinadas gráficas de valores atípicos. En este caso se puede verificar una gráfica de valores atípicos del tiempo en la variante en el conjunto de datos, la variante CUDA con OpenMP recursivo, donde se establece, donde los valores típicos se encuentran dentro del intervalo desde 0 hasta aproximadamente 78 o 79, y los valores atípicos se encuentran en el intervalo de 78 o 79 hasta 83 o 84. Entonces, una vez identificados y vistos estos valores atípicos, se procedió a realizar una investigación para verificar si estos valores atípicos habían sido provocados por errores de mediciones, lo que concluyó al final de la investigación que no habían sido provocados por errores de mediciones. Entonces, estos valores atípicos se decidieron mantenerlos en el conjunto de datos, no eliminarlos, ya que podían resultar en información valiosa a la hora de realizar el entrenamiento del modelo. Entonces, luego se procedió a identificar los valores faltantes y se identificaron varios y se procedió, como se explicó anteriormente, a su eliminación. Entonces, en el proceso de codificación y normalización, primeramente es importante destacar que en casos como CUDA y CUDA con OpenMP, o sea, las variantes CUDA recursivo y CUDA con OpenMP recursivo, no se realizó ninguna codificación debido a que solamente esta variante se probó solamente en una tarjeta Nano, Jetson Nano, que se podía hacer uso de una tarjeta de video, ¿no? Entonces no tuvo sentido aplicar ningún tipo de codificación, ya que, por ejemplo, características como el tipo de procesador, el tipo de memoria RAM iban a ser las mismas, no iba a existir varianza, por lo que no tenía mucho sentido incluirlas, ya que iba a aportar a información útil al algoritmo en su entrenamiento, o al conjunto de algoritmos en su entrenamiento. Entonces, luego se procedió a realizar lo que fue la parte de división del conjunto de datos, donde se destinó un 70% para el entrenamiento y un 30% para probar si el modelo era capaz de generalizar y los tipos de errores que tenía. Entonces, aquí se muestran los modelos, o sea, los distintos modelos utilizados y se utilizaron el lenguaje de programación Python y las bibliotecas Keras y TensorFlow para realizar Keras, TensorFlow y Scikit-learn para realizar el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, en la red neuronal secuencial, la arquitectura de esta red neuronal que se utilizó contó de 3 capas, una capa de entrada, una capa oculta, una capa de salida, y la red LSTM contó de 2, donde tenía una capa con 80 unidades de LSTM y además una capa de salida densa con una sola neurona que, bueno, determinaba la predicción del tiempo de ejecución. Además, en el caso, por ejemplo, de Random Forest y la regresión lineal múltiple no tienen un tipo de arquitectura per se. Estas son las características de los recursos donde se realizaron las pruebas. Las pruebas se realizaron en el servidor un conjunto de servidores que provee el doctor Santiago, donde tienen distintas características, y además se realizó en Milalto, que tiene un tipo de procesador Intel Core i5 11400H a una velocidad de 2.70, y además, como mencioné anteriormente, se realizó en una tarjeta Jetson Nano con un tipo de procesador ARM Cortex y 256 núcleos CUDA.
Bien, ahora vamos a proceder a mostrar algunas de las tablas donde se analizaron los regresores, lo que por cuestiones de tiempo no se tienen no se tienen todas las tablas, y vamos a mostrar solamente las tablas asociadas a el Random Forest. Entonces, aquí en este caso se tiene la evaluación de una de las métricas utilizadas, que este tipo de métricas mide el error absoluto porcentual que va a tener cada uno de los modelos. En este caso, para la variante OpenMP no recursivo. Se puede observar en este caso que el modelo que menor error porcentual tuvo, con un 9.19% de error, fue el Random Forest. Ahora, esto es la importancia de cada, esta tabla representa la importancia de cada una de las características emitidas a partir del proceso de entrenamiento del Random Forest, a partir del proceso de prueba del algoritmo Random Forest. Este tipo de algoritmo es capaz de emitir este tipo de significancias para cada una de las características. Entonces se tiene que para la variante OpenMP no recursivo, la importancia o la característica que más importancia tuvo para este algoritmo Random Forest fue el % de uso de memoria. Entonces, esta figura que se muestra, esta gráfica que se muestra, es una gráfica que muestra una línea de ajuste ideal, y alrededor se tienen los puntos de predicción del algoritmo, en este caso Random Forest, para la variante OpenMP recursivo. Y se puede verificar que los puntos alrededor se ajustan bastante bien a este tipo de línea ideal. Bien, entonces, a manera de conclusión, se tuvo como objetivo principal en este trabajo desarrollar una caracterización detallada de las tareas y los recursos para poder facilitar una calendarización efectiva en los entornos heterogéneos, o sea, una calendarización estática efectiva en los entornos heterogéneos. Aunque este trabajo solamente se concentró en la métrica del tiempo de ejecución y en la ejecución del algoritmo, en este caso el algoritmo de Strassen, la metodología diseñada en esta investigación es flexible y escalable, ya que puede ser usada para otra métrica, no necesariamente el tiempo de ejecución, puede ser el consumo de energía, puede ser cualquier otro tipo de métrica. Y además se puede también probar con otro tipo de algoritmos, no necesariamente tiene que ser el algoritmo de Strassen. Ahora, usando este algoritmo de Strassen y usando la métrica del tiempo de ejecución, se logró obtener precisiones bastante precisas, siendo el algoritmo Random Forest el que mostró ser dentro de todos el más preciso. Ahora bien, otro de los aportes de esta investigación fue abordar otro tipo de características, abordar un poco más de las características que se usaban en el estado del arte para poder realizar esta imputación o predicción de la métrica, que en este caso es el tiempo de ejecución. Entonces, además, este trabajo se centró, aportó también lo que fue la parte de la agrupación por estrategia, donde se intentó modularizar y hacer que el predictor se asociara mejor a un conjunto de datos específicos para que pudiera realizar predicciones un poco mejores. Por otro lado, el entorno en el que se contempló este trabajo abarcó lo que fue entornos de computación de alto desempeño y centros de datos. Además tomó en cuenta, por otra parte, lo que fue las características tanto de las tareas como de los recursos. Bien, gracias por la atención y sería todo.